A ser los equipos aragoneses en la segunda RFF y qué proyecto creo yo que tendrían que hacer o van a hacer de cara a esa próxima temporada en esta nueva categoría nacional que va a crear la Federación Española de Fútbol. Empezamos por el Club Deportivo Ebro, una temporada 2021-2022 en la que se vuelve al barrio de Almozara, se deja el Pedro Sancho, los campos de la Federación, y se vuelve al campo del Carmen, instalación municipal de el barrio que ha visto nacer, crecer e ir compitiendo y ascendiendo al conjunto arlequinado. Empezamos un poco también por ese proyecto nuevo que encabezará Alberto Monsalvo como director deportivo y que en el banquillo estará Raúl Jardiel, director deportivo aragonés y entrenador aragonés y zaragozano. Y como bien decían en la presentación, el proyecto es un proyecto aragonés, intentar aragonizar el conjunto arlequinado, es decir, contar con muchísimos jugadores aragoneses, y yo creo que tienen que hacer una plantilla con esos jugadores aragoneses, esa base de jugadores aragoneses, más luego jugadores de fuera que den un salto más al conjunto arlequinado y luchar por el ascenso a la primera RFF. El Ebro está ya muy asentado en categoría nacional y ahora ya sí que tiene que dar ese saltito más de categoría, y yo creo que es el año en el que tienen que volver a apostar por subir a la primera RFF, que con jugadores aragoneses gusta más ese proyecto, ilusiona más. Entonces iremos viendo cómo va siendo la temporada. Una cosa importante es la vuelta a casa, es la vuelta al barrio de la Almozara, al Carmen, dejar de lado el Pedro Sancho y pues volver al campo de toda la vida, un campo más pequeño, de dimensiones más reducidas, y en el que el estilo de juego pues va a ser un estilo de juego mucho más directo, que es como mejor se encuentra el conjunto arlequinado. Así que veremos a ver, y aquí en Futusport TV os lo iremos contando cómo va ese proyecto del conjunto del barrio de la Almozara. Pasamos a la Sociedad Deportiva Egea. La Sociedad Deportiva Egea, yo creo que esta temporada tiene que dar un salto más. Ya se ha medio estabilizado en categoría nacional, lleva, si no me equivoco, ya 3 temporadas, entonces ahora yo creo que tendría que dar un saltito más y estar en esa pelea playoff para subir a la primera RF. No es obligatorio el ascenso, no creo que lo sea, partiendo también de que también tendrán que traer un nuevo entrenador, Javi Moreno, el entrenador que ha conseguido la permanencia en una temporada difícil y en la que se espera muchísimo más del conjunto de 5 villas. Veremos cómo se renueva y a ver qué proyecto hacen, pero yo creo que tendrían que hacer un proyecto por pelear por esos playoffs para subir a la primera RF. La Sociedad Deportiva Tarazona en esta temporada 2021-2022 yo creo que tiene que pasar por seguir creciendo. Han conseguido la permanencia en su debut en Segunda División B, han hecho un temporadón. Para mí ha sido muy buena la temporada del conjunto turiasonense, que siguen haciendo historia y que la verdad que ahora tienen que seguir dando pasitos, de poco en poco, pero pasitos, y el primero es estabilizarse en la segunda RFF y volver a lograr la permanencia. Objetivo, pues con David Navarro, que continúa al frente del conjunto del Moncayo, estar en mitad de tabla. Yo creo que ese es el objetivo del conjunto turiasonense. También vamos a ver las incorporaciones, los fichajes y lo que trae el equipo rojillo, y desearle muchísima suerte en la próxima temporada. Pasamos ya al Club Deportivo Teruel, el conjunto turolense que vuelve a categoría nacional después de 2 años en tercera, y yo creo que el Teruel ha encontrado ya con esta
estructuración del fútbol en España, o de las categorías que rige la federación, yo creo que ha encontrado una categoría que le viene bien. Ahora mismo el objetivo del Teruel tendría que ser establecerse en la segunda RFF y la próxima temporada por lo menos pelear por esos playoffs de ascenso a la primera RFF y a lo mejor dar un salto, ser un equipo ascensor entre segunda RFF y primera RFF. Yo creo que eso es lo que se le tiene que pedir al Teruel por club, por ciudad. Ese es el objetivo del conjunto turolense. Mantienen a Víctor Bravo, el entrenador del ascensor, que ha devuelto al Teruel a esta categoría nacional y que sinceramente el objetivo de la permanencia sería lo primero. Yo creo que con estar en mitad de tabla o incluso llegar a la recta final con opciones de los playoffs para subir a la primera RFF sería una muy buena temporada y luego ir creciendo poco a poco. Pero el Teruel, todo lo que no sea estar en segunda RFF un año más y en la zona medio alta, sería yo creo que un fracaso. Pasamos al Club Deportivo Brea, que sigue haciendo historia. Jugó los playoffs de ascenso la temporada pasada, este año los ha vuelto a jugar, ha logrado el ascenso. Lo malo que no sigue Raúl Jardiel, va a estar Dani Martínez, entrenador que viene de la Unión Deportiva Barbastro. Veremos cómo va siendo el proyecto. Un Brea que, bueno, sube a categoría nacional y que ahora mismo el objetivo que tiene que tener es el de disfrutar e intentar pelear por la permanencia. No creo que sea ningún otro objetivo más. Va a estar en la zona de abajo, eso seguro, pero intentar hacer un proyecto o una plantilla para que intente sufrir lo menos posible y sobre todo hacerse fuertes en casa. Ese es el objetivo importantísimo, ser un equipo fuerte en casa, sacar los puntos que puedas también fuera de casa, pero en el campo del Piedrabuena tienen que ganarlo todo o evitar que se les escape puntos. Y ya pasamos con el último, la Sociedad Deportiva Huesca B, que lograba también el ascenso. El filial del conjunto azulgrana yo creo que tendría que estar en mitad tabla, no creo que se le tenga que pedir más de momento, aparte que es un filial y ya sabemos el trabajo de los filiales es formar jugadores para el primer equipo, así que yo creo que el conjunto azulgrana tiene que ir poco a poco y ha conseguido que su filial esté en categoría nacional, en una categoría importante, y ahora tiene que asentar esas bases. Lo bueno que sigue Daniaso, el entrenador del ascenso, un entrenador que también conoce esta categoría, la estuvo ya entrenando con el conjunto turolense hace 3 temporadas y ahora yo creo que tiene que ser la de asentar esas bases de un proyecto de cantera, de un proyecto que ilusione a la afición azulgrana con su filial y también al club, a la provincia y a la ciudad. Espero, futboleros, que os haya gustado. Dejar en comentarios cómo veis a los equipos aragoneses en esta segunda RFF, cómo creéis que acabarán, cómo creéis que les irá. Y lo dicho, darle like, suscribiros para estar al tanto de todo lo que ocurra en el fútbol aragonés y también en la primera RFF, segunda RFF y en todas las categorías, que las iremos explicando cómo van a ser de cara a la próxima temporada en un vídeo nuevo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo, futboleros. Adiós.